sin hablar de teoría, y creo que quiero reforzar un tema que seguramente ustedes han visto durante sus clases, ¿no? Cuando hablamos de un estado de resultados, de un P&L, de un Profit and Losses, hablamos de la venta, hablamos del COGS, que es el costo de los bienes vendidos, tenemos con esto un Gross Profit, y hablamos del resto de las líneas del P&L, como lo podría ser publicidad, como lo podría ser los gastos centrales, para poder llegar a un EBIT o un EBITDA. Cuando hablamos de la línea de costos, y aquí es lo más padre de esto, es que la línea de costos incluye prácticamente toda la cadena de suministro, desde tener los materiales correctos, los insumos en energía correctos, pasarlos a través de un proceso de producción, donde vamos a transformar la materia prima en los elementos que vamos a vender, hasta la distribución de dichos elementos, ya sea en el mercado, ya sea directamente con el consumidor o con los clientes, para, bueno, ya poder tener nuestros productos directamente en las manos de nuestros usuarios. En compañías como la nuestra, que es de papel higiénico, marcas como Nevax, marcas en México como Regio, que es donde voy a concentrar la presentación. Digo, no son las únicas marcas de Essity, la compañía para la que trabajo. Pero bueno, el costo es uno de los elementos más importantes. Cuando hablamos de COGS, el COGS representa sobre la venta el 80%. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que de cada $100 que se venden, $80 tienen que ver con la parte de materias primas, con la parte de la producción y de la distribución. Entonces, como pueden ver, la atención a en qué se nos va el dinero o en qué se va el dinero de la compañía, pues obviamente requiere mucho detalle, ¿no? Porque es ahí donde está la salida más importante de efectivo. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de costos, es importante que cuando hablemos de costos, normalmente hablamos de una planta. Y una planta productiva está tal cual como ustedes lo han visto en sus libros, y ahí es donde quiero conectar la teoría con la vida real, ¿no? Yo recuerdo que en la escuela decía, ¿esto cuándo lo voy a ver? Pero la realidad es que sí, porque cuando hablamos de una estructura de una planta, hablamos primero de seguridad. La seguridad es primero, y aunque se escuche como un elemento alejado en cuanto a la estructura, la información contable, la realidad es que es una de las métricas iniciales que se tienen en una planta, seguridad. Después tenemos la parte de calidad. Tenemos que asegurar que los productos que producimos estén en la calidad correcta para poder llegar con nuestros clientes, ¿no? Después hablamos de, obviamente, la parte de operación. Aquí hablamos de cuántas unidades de producción tenemos, si estas unidades de producción son 100% buenas o no, tienen merma o no, estamos produciendo al nivel correcto o no. Hablamos de una parte de almacenes, es decir, hablamos de un departamento propiamente de almacenes con un líder que se va a encargar de asegurar que, y estoy seguro que han escuchado esto en sus clases, que el punto de reorden de los inventarios sea el correcto, ¿vale? No podríamos producir si efectivamente la persona que está a cargo de los inventarios no tiene un buen control de los inventarios, porque tenemos que tener un inventario de seguridad, tenemos que tener un inventario de operación que no sea la parte de seguridad, un regular stock que le llamamos, y también tenemos que tener un margen de maniobra, ¿no? Una parte una parte del inventario que nos permita poder aprovechar ofertas en el mercado o que nos permita poder hacer frente a sobreproducciones. Entonces, cuando escuchen punto de reorden, sí, es sumamente importante. Cuando escuchen días de inventario, también. No tener los días correctos de inventario puede parar una operación, y eso obviamente tiene implicaciones financieras muy fuertes. Hablamos también de que una planta tiene que tener un departamento robusto de iniciativas, tiene que asegurarse de esos procesos de mejora continua, de esas innovaciones
en la parte de marketing. Si el día de mañana los productos tienen que tener alguna mejora, tiene que haber un departamento en la planta que ayude a administrar esa mejora y que ayude a transformar la idea de alguien de marketing en una idea que se pueda producir, que se pueda llevar a la realidad, ¿no? Entonces tenemos un departamento de iniciativas. No puede faltar la parte de proyectos de inversión. Muchas veces y los conocemos como CAPEX, como Capital Expenditures, y son inversiones de capital. Cuando hablamos de la persona que se encarga de los costos, normalmente en las empresas, también es responsable de hacer la evaluación de proyectos de inversión. Y obviamente los proyectos de inversión se tienen que evaluar siempre en aspectos financieros, o la mayor de las ocasiones en aspectos financieros, y cuál es el costo de oportunidad, ¿no? Cuál es el costo de, si yo invierto ahorita $100, efectivamente los ahorros que me van a dar, en qué tiempo van a hacer que se pague la inversión. Y es tan simple como lo que acabo de decir, y ese es un método para poder entender el tiempo, es un payback, ¿no? ¿Cuál es el payback de la inversión? Oye, quiero entender el porcentaje de retornos, es decir, si invierto 100 y gano 110, eso 10%, si es un 10% lo correcto, un 20%, estamos hablando ya de un IRR, que seguramente lo van a escuchar o lo han escuchado en sus clases, ¿no? De poder asegurar que los porcentajes internos de retorno efectivamente sean atractivos, ¿no? Porque las compañías son muy similares a nosotros cuando hacemos una inversión. Tenemos la opción de depositar el dinero en el banco o tenemos la opción de invertir ese dinero para hacer mucha más producción o para tener un ahorro, ¿no? Entonces, definitivamente esas decisiones se tienen que evaluar y parte del rol de costos dentro de una estructura de planta es este tema de proyectos. Y bueno, pues obviamente el rol que más me gusta y del que estamos hablando aquí como parte de esta plática es el del site controller o el controller del sitio, ¿no? Que es como el gerente de costos y presupuestos. Tiene muchos nombres dependiendo de la compañía, pero la realidad es que este rol es el encargado de asegurar que cada una de estas funciones tenga las métricas correctas. Y sí, la realidad es que el seguimiento a esas métricas o la trazabilidad de esas métricas las tiene que determinar el site controller. Y déjenme poner ejemplos en avanzada. Como lo comentábamos, ¿no? En proyectos, el site controller tiene que asegurar que me convenga más comprar una máquina que depositar el dinero en el banco, ¿no? O comprar una máquina versus pedir el dinero en el banco. También puede ser una opción. Tengo que asegurar que el recurso sea lo mejor aprovechado posible. En calidad, tengo que asegurar o tengo que dar por lo menos seguimiento a que las fallas en calidad no rebasen un límite, ¿no? Yo creo que a nadie nos gustaría que nuestro papel higiénico no fuera de la calidad esperada, y obviamente tenemos que asegurar que esos temas de calidad siempre sean monitoreados y mejorados, ¿vale? Lo mismo en los inventarios. El site controller tiene que asegurarse que efectivamente los días de inventario sean suficientes para garantizar la operación. En términos de seguridad, la participación es similar. Tenemos que asegurar que las métricas que establece la gente de seguridad siempre apuntalen a una mejora continua. Ese también es un término que a los ingenieros les encanta y es una realidad. La mejora tiene que ser siempre continua en todos nuestros indicadores y el controller tiene que asegurarse que si el año pasado tuvimos, no sé, 2 accidentes, buscar que el objetivo del siguiente año sea 0 accidentes, ¿no? Y hacia allá tendría que buscar que los planes construyan en esa dirección. Lo mismo en las iniciativas. Las iniciativas no se evalúan solas ni se costean solas, ¿no? Si al día de mañana la gente del equipo de marketing dentro de su plan de mercadotecnia pretende lanzar un producto higiénico con fragancia, pensemos que queremos que tenga un papel higiénico que tenga olor a cereza, ¿de acuerdo? Eso tiene un costo.
Entonces, el controller tendrá que asegurarse que el costo de este esté bien reflejado para poder garantizar que el precio al que se tenga que vender incluya este sobrecosto de la fragancia. Y obviamente, a nivel operación, hay muchos indicadores que vamos a tocar más adelante. Hay muchos indicadores que tenemos que dar seguimiento desde el punto de vista de controller. Indicadores como producción conforme, lo han escuchado en sus libros, producción no conforme. Hay un tema que a la parte de operación odia, pero siempre existe, que se llaman mermas. Hay que asegurar que el costo fijo, cuando hablemos de costo fijo, no es diferente a lo que ustedes tienen en sus libros, que el tiempo extra no se exceda del presupuesto, que el mantenimiento no se exceda del presupuesto, que, no sé, los insumos de mantenimiento o los servicios contratados de mantenimiento no excedan presupuesto. Entonces, si se dan cuenta, el controller juega un rol muy importante. En Essity vemos el controller como un mini CFO de una planta, ¿no? Porque tiene que estar en conjunto con el director de la planta, muy de la mano para tomar decisiones correctas. ¿Sale? Entonces, bien, por la parte de teoría, ahorita voy a interrumpirla, voy a mostrarles un video. Por favor, intenten identificar ahorita de lo que estuvimos hablando, los procesos donde interviene cada quien. Imaginen dónde tendría que intervenir o dónde interactúa el área de almacenes. Imaginen en el video, identifiquen en el video temas de seguridad, por favor, identifíquenlos. Quiero que me digan un tema de seguridad que identificaron. Identifiquen cómo se monitorea la calidad. Vean ahí al operador corrigiendo temas de métricas, por favor. Y vean también a los temas de iniciativas. Vean cómo el producto al final se tiene que asegurar que guarde también calidad y que guarde las especificaciones que busca. Entonces, créanme que todo lo que vimos ahorita lo van a poder identificar en el video y me gustaría escucharlos al final del video. ¿Lo escuchan ahí? Yes. Proceso general del papel higiénico. El proceso de producción de papel higiénico comienza en el área de materias primas con la llegada de los materiales. El material reciclado pasa al área de destintado, donde el montacarguista alimenta las bandas transportadoras con el material. Posteriormente, comienza el proceso de molienda, con la finalidad de crear lo que se denomina pulpa o pasta de papel. Ya que se tiene la pulpa, comienzan los procesos de eliminación de contaminantes, tales como plásticos y metales. Una vez que se eliminan los materiales contaminantes, se pasa al proceso de homogenizar, donde se mezclan la nueva pasta y las pastas almacenadas. El proceso siguiente consiste en eliminar piedras, grapas, materiales pequeños, arenas, plásticos y stickies. Como siguiente paso, se envía la pasta hacia el área de flotado, donde se eliminan la mayoría de las tintas que contiene la pulpa, para luego pasar al lavado, donde un componente de tela girando sobre unos rodillos remueve cenizas de la pasta.
Ya que la pasta se lavó, se envía a la prensa espesadora para obtener la consistencia adecuada. Posteriormente se lleva a cabo el blanqueamiento de la pasta, la cual se almacena por un lapso de tiempo para que los químicos en la pasta tengan un mayor efecto. La pasta blanqueada recorre el proceso hasta el dispersor, donde unos discos que tienen una separación milimétrica dispersan la tinta. La pasta se envía a los tanques de pulpa en proceso, y es aquí donde comienza el área de máquinas, la cual se encarga de la formación de la hoja. La pasta comienza con el proceso de refinación, que es donde se desprenden todas las pequeñas fibras para obtener las tensiones adecuadas del papel. Luego, la pasta se diluye y se mezcla con fibras vírgenes para crear una mezcla homogénea, para nuevamente adecuar la consistencia y eliminar las impurezas en el área de cribado. La pasta ya cribada se envía a la caja de entrada para que la hoja sea formada. La pasta se inyecta a lo largo del rodillo formador y se elimina cierto porcentaje de agua por medio de una tela. El proceso cuenta con unos rodillos que se encuentran unidos por un fieltro que sirve para adherir las fibras de papel y trasladarla a otros procesos. El proceso siguiente consiste en prensar la hoja contra el secador Yankee para que la hoja sea adherida a él. El Yankee contiene en su interior un flujo de vapor que permite que la superficie de la hoja que está en contacto se seque. Ya que la hoja está seca, comienza el proceso de crepar, que sirve para separar la hoja del Yankee y eliminar las orillas. Posteriormente se coloca un tubo de cartón en una flecha para hacerlo girar y así enrollar la hoja en él. Una vez que se enrolló la hoja y el jumbo está formado, se traslada al área de preparar jumbo, para que un analista de calidad pueda hacer las pruebas necesarias y asegurarse de que el jumbo pueda ser enviado a la siguiente parte del proceso. Validadas las pruebas, se envuelve el jumbo con polietileno y se identifica con el número correspondiente. Como último proceso del área de máquinas, se verifican las especificaciones del papel y se envían al área de PST. El área de PST se encarga de enviar los jumbos al área de conversión cuando sean requeridos. En el área de conversión se recibe el jumbo para luego prepararlo insertando un aditamento en cada extremo, con el fin de colocar la bobina en uno de los carros con ayuda de una grúa. En la unidad de desenrollado inicia el cambio de bobina donde se unen los extremos y se mantiene la continuidad de la hoja. En esta sección se cuenta con las bandas desenrolladoras, que son las que hacen contacto con el jumbo y proporcionan movimiento a la bobina. También se cuenta con un grupo de rodillos guía y bailarines que se encargan de tensionar y extender la hoja de papel para su correcto desenrollado. Una vez que las dos hojas se encuentran desenrolladas, pasarán a la sección de microgofrado. Esta sección está encargada de generar el volumen final del papel, así como parte de la suavidad. La salida del papel de la unidad de microgofrado pasará a la unidad de laminación, en donde se unirán las hojas con el adhesivo y se dará el grabado final al producto. La hoja que proviene del micro superior será a la que se le aplique el adhesivo. Este pegamento es dosificado a través de una cuchilla, la cual humedece el rodillo anilox, que a su vez es el que transfiere el pegamento al rodillo cliché. El rodillo cliché se encarga de aplicar el adhesivo a la hoja, la cual previamente ha pasado a través de un rodillo gofrador que es quien otorga el grabado distintivo al papel.
La hoja que proviene del micro inferior se unirá a la hoja superior a través del rodillo de presión y el rodillo llamado deco. El siguiente proceso en la línea de producción es el de perforar. La sección está formada por un rodillo giratorio de cuchillas lisas que se extienden de forma angulada y un rodillo de cuchillas dentadas. Esta perforación tiene como función principal seccionar el papel en las pequeñas hojas que formarán un rollo. La formación de los tubos se realiza de manera simultánea al proceso del papel. Al montarse las dos bobinas de papel, conocido como craft o NPH, comienzan a desenrollarse. La tira superior pasa por el aplicador del adhesivo, el cual es dosificado por medio de un rodillo aplicador. En algunos productos que así lo requieran, se pasa la tira de papel por una boquilla encargada de aplicar aroma. Las tiras se enrollan sobre una barra de acero para formar el tubo. Cuando el tubo alcanza la longitud necesaria, unas cuchillas realizan el corte y lo pasan al acumulador de tubos. Antes de comenzar con el proceso de rebobinado, los tubos son transportados a través de una cadena de alimentación que los traslada al encolado inicial, es decir, la aplicación del adhesivo al tubo. El tubo pasa al proceso de rebobinado, donde el papel es enrollado sobre de él para dar formación al tronco. Al salir del proceso de rebobinar, el tronco pasa a través de una tabla de enlace al área de encolado final. En esta sección se aplicará adhesivo para pegar el final de la hoja al tronco. Después se enviarán a través de una mesa de enlace hacia el acumulador, el cual está diseñado para recibir y almacenar de manera temporal los troncos de papel. El distribuidor alimenta las canaletas con troncos para luego descargarlos en las cunas que los transportarán a la cortadora. Al momento en que el tronco se encuentra en el carril de los empujadores, este es alimentado hacia el área de corte, en donde las cuchillas, girando de manera oscilatoria, convertirán los troncos en los rollos de papel que serán nuestro producto final. Saliendo de la cortadora, serán desechados el inicio y el final de los troncos, y los rollos pasarán a las bandas transportadoras rumbo al diverter. La función principal del diverter consiste en la alimentación y distribución sincronizada de los rollos de papel hacia las empacadoras. Posteriormente, los rollos se alimentan hacia las empacadoras capaces de fabricar diferentes presentaciones. En el área de lanzadores, la máquina se encarga de alimentar la cantidad de rollos según sea la presentación que se esté produciendo. Al dividirse los rollos, el tren inicial se encargará de transportarlos hacia el tren final, el cual los llevará al túnel elevador, en donde el producto es envuelto parcialmente por un pliego de polietileno previamente cortado, que posteriormente será doblado y sellado para llevarlo hacia la salida de la máquina. Una vez fuera, el paquete deberá ser identificado con un código que permite la rastreabilidad e identificación del producto. Al formarse y lotificarse, se transportará hacia la ensacadora, donde se realizará el último proceso de transformación. La banda transportadora cuenta con un aditamento en donde al llegar los papeles tomarán una posición vertical, preparándolos para el empaque final. Saliendo del enderezador, los paquetes serán guiados por una banda inferior y dos laterales, que tendrán la función de guiarlos al grupo elevador.
Un grupo de paquetes son preempacados y apilados por medio de 2 acrílicos ubicados lateralmente en la sección de elevación. A través de un mecanismo de empuje, el grupo de paquetes será guiado hacia el túnel de formación, donde al mismo tiempo entrará el material de empaque para crear el corrugado final. Cuando el corrugado es formado y sellado, es introducido a un grupo de salida, permitiéndolo desplazarse al exterior de la máquina. Al salir el corrugado, se le aplicará una etiqueta, en cuyo cuerpo contendrá un código de barras de identificación para el cliente final. Al finalizar esta etapa, el corrugado pasará por una larga línea de transportadores hasta llegar a la zona de estibación. El transportador de caracol será por donde descenderán los corrugados que vienen desde la línea de conversión. Los corrugados serán estibados en tarimas según la marca y el tipo de producto. Finalmente, cuando la tarima esté completa e identificada, el montacarguista será el encargado de llevarla al centro de distribución interno para su acomodo y embarque. El producto se encontrará en almacén listo para entregarse a nuestro cliente final, el consumidor. Bien, ¿qué les pareció? Excelente, me parece que hay muchísimos departamentos, mucha gente, Bien. no se imagina uno que el papel higiénico pase por tantos procesos. De hecho, ya que lo tocó, me gustaría escucharlos, damos 5 minutos. ¿Qué elementos de los que les comenté en un principio del organigrama, qué elementos lograron identificar? Díganme un par de elementos ahí que identificaron de seguridad, de waste, ¿qué se les ocurre ahí que también pudiéramos incluso medir, ¿no? Porque si vieron, fueron varios procesos y obviamente dentro de esos procesos tiene que haber mediciones, pero me gustaría escucharlos ahí, abrir micrófonos, 5 minutos. Brigitte, ¿qué tiene el...? A mí me parece interesante la parte, digamos, del control de materiales para Bien. la compra, digamos, porque si no están esos materiales, pues creo que hay una parte que es reciclada, si no me equivoco, ¿Correcto? entonces si no se consiguen esos materiales de todas las máquinas y demás no se podrían utilizar. También me parece muy interesante digamos, la parte de, bueno, todo lo que es el punto de reorden y todo lo que conlleva también digamos, la tasa de llegada de los materiales de un proceso y la tasa de salida, digamos, del otro para que la producción sea continua y no se produzcan cuellos de botella. Correcto. Bueno, y también hay un par de elementos de calidad que revisaban ahí en la parte de cuando el rollo es grandísimo. Es que no sé cómo decirlo, porque cuando el rollo es muy grande. Atención. Que bueno, lo revisaban y demás para ver si cumplía las estipulaciones. Creo que principalmente eso me pareció interesante, por lo menos a mí. Correcto, si te das cuenta ahí tocamos temas de calidad, ahí tocaste temas de todo el tema de almacenamiento, temas de producción y algo que le llaman en la industria como ese lean manufacturing, ¿no? O sea, es decir, que sean procesos continuos, porque un proceso continuo siempre va a ser mucho más barato en costos, ¿no? O sea, mucho más eficiente. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿No? Creo ¿Algún elemento de seguridad, por ejemplo, ¿no? Vimos ahí a la gente que alguien haya identificado elementos de seguridad. Brigitte tiene la mano levantada, creo que puede desactivar el micrófono y hablar, Brigitte.
Gracias, profe. Sí, a mí con respecto a la parte de seguridad me pareció muy curioso tanto en la planta física como en el mismo producto. Porque bueno, en la planta física identifiqué, bueno, todos los letreros, en la parte de cuando ya llevan el producto, el montacargas, que son zonas restringidas que tal vez solo el montacargas puede pasar, que no pase alguna persona para evitar riesgos, ¿verdad? De ese tipo, las personas con mascarillas, con cascos y todo ese sentido. Y luego en la parte del producto, cuando retiraban los stickies o algún otro componente dentro del papel para ya su fabricación. Entonces creo que son elementos de seguridad que identifiqué en el video. Muy bien, excelente. ¿Alguien más, alguien que me quiera hablar de las mermas? ¿Alguna merma que ustedes crean que se puede dar durante todo lo que vieron o que hayan visto por ahí? Buenas. Sí. Sí, yo más bien tenía la duda con respecto a esas mermas. Sí, bueno, yo las que identifiqué fueron las de inicio y de final de los rollos largos. Ajá, Imagino que eso se podría volver a reutilizar en el proceso. sí, es correcto. Se puede reutilizar en el proceso. O sea, una parte sí se alcanza a recuperar. Sin embargo, el punto de la merma, y es interesante porque si te das cuenta, ya que pasó un proceso, el producto se vuelve más caro, porque los procesos son, al ser lineales, se les van adicionando los costos de los procesos anteriores. Entonces, efectivamente, hay una parte que se recupera, pero definitivamente una parte ya se pierde, porque ese rollito ya no lo voy a poder vender, pero yo ya le metí una estructura de costos fijos, ya le metí un pedacito, una parte proporcional de mantenimiento, etcétera. Pero es correcto, hay una parte de las mermas que sí se alcanza a recuperar, pero siempre la idea es minimizarlo porque la merma entre más avanzado es el proceso, la merma es obviamente mucho más cara o más costosa. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Pues regresemos a la presentación. Como efectivamente lo notaron, son básicamente tres procesos, los procesos del papel. Uno es la parte de destintado, o sea, es decir, donde se recepciona la materia prima, las fibras recicladas, y esas fibras se hace la molienda para poder tener toda esa pasta de destintado que alimenta la máquina de papel. Y en la máquina de papel es simplemente una prensa con calor que lo que hace es dar la formación del papel. O sea, esta prensa recibe la pasta y simplemente la extiende a través de fieltros y vestiduras. Y el rodillo que vieron que era el Yankee, que es un rodillo de un ancho de hasta 5.4 metros de ancho, dependiendo del tamaño de la máquina, y pesadísimo, o sea, pesa, no sé, 15, 20 toneladas. Y eso ayuda, obviamente, al secado del papel para la formación del rollo grandote. Nosotros le llamamos mother reel o rollo madre. Entonces, ese rollo se forma en este proceso. Y después tenemos el proceso de conversión, que lo que hace es toma los rollos madre y lo convierte precisamente en el producto que nosotros ya conocemos, ¿no? Y el producto que enviamos. No todos nuestros procesos se siguen dependiendo, no todos nuestros procesos o no todas las plantas tienen los tres procesos. También nosotros trabajamos con fibras vírgenes, o sea, es decir, con fibras que se procesan normalmente de maderas y esas maderas no pasan por este proceso de destintado, porque no tienen tintas que quitar o no tienen residuos que eliminar y pasan directamente a la máquina de papel y son productos que nosotros llamamos premium porque, bueno, su material es hecho con fibras vírgenes y los otros dos procesos se mantienen aunque sean productos con fibra virgen, ¿sale? Nuestro sistema de costos es un costo estándar y es un costo o un costo estándar, un costo objetivo. Y en la parte de materiales, nosotros tenemos una receta de cocina que le llamamos BOM, que es el Bill of Materials. ¿Qué es este Bill of Materials? Es un detalle de lo que para hacer la producción de una tonelada,
qué elementos voy a requerir. Nosotros tenemos, en base a esa receta de cocina, elementos que tenemos que pedirle al almacén, insisto, es aquí tal cual el tema del libro. Nosotros vamos al almacén, el operador va al almacén, tiene su orden de fabricación, con esa orden de fabricación le hacen el surtimiento de los materiales y esos materiales son los que se lleva a piso para poder hacer los procesos. Definitivamente todo esto es a través de sistemas, o sea, a través de manera interna, por ejemplo, los flujos de las materias van internamente a través de las tuberías. Entonces, lo que se hace es simplemente un conteo de cuál es la estimación y cuál es el costo real que tenemos. O sea, es decir, tomamos nuestra receta de cocina y una vez que tenemos el fin de la producción, comparamos el consumo real contra nuestro consumo estándar. Y con eso sacamos, obviamente, nuestras variaciones. Las variaciones en consumo. Recordemos que el costo, dentro de los elementos del costo, también tenemos elementos de precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que la materia prima, dentro de mi costo estándar, yo la tengo a $100 a tonelada. Perdón por tanta interrupción. A $100 la tonelada. Si de esos $100 la tonelada, el costo real fuera de $120, tenemos una variación. Esa variación también tiene que ser identificada, pero esa variación no es una variación que yo le pueda reclamar al director de la planta, ¿no? Porque el director me va a decir, oye, Mauricio, pues yo hice la producción con lo que tenía que producir, con lo que cumplí la receta de cocina al calce, realmente no es una desviación en mi proceso, ¿no? Oye, pero el producto está más caro. Sí, pero no es una desviación de proceso, es una desviación de precio. La contabilidad de costos, esa es una de sus complejidades y bellezas, ¿no? Tiene que ser capaz de determinar las variaciones en función de su origen. Recordemos que las variaciones de los procesos se utilizan para mejorar el proceso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo identifico que en máquina de papel estoy desperdiciando, 5 kilos, pues obviamente la desviación la utilizo para buscar la mejora de esos 5 kilos. Y esa mejora tiene que ir acompañada de una revisión, etcétera. Pero si yo en la contabilidad de costos no soy capaz de identificar cuánto es de cada proceso, no voy a poder darle luz o orientar a los equipos de producción para que puedan mejorar sus procesos. ¿Ven la importancia del rol? O sea, la contabilidad de costos tiene que ser capaz de identificar el origen de cada una de las desviaciones de cada uno de los procesos, porque el contador de costos es la persona que tiene que dar luz a la gente de producción para decir qué tienes que mejorar, dónde tienes que mejorar y qué tan rápido tienes que mejorar. ¿Sale? Esto que ven aquí le llamamos nosotros un scorecard. Esto es los puntos mínimos de control que una planta debe tener bajo su supervisión cercana. Y los elementos que siempre van a encontrar en un tema de costos, siempre van a iniciar con temas de seguridad. LTA son Lost Time Accidents. Son los accidentes que sufre una persona o que puede sufrir una persona que le imposibilitan a regresar a operar. Entonces, no voy a entrar en todo el detalle, pero sí quiero, miren, tenemos temas de seguridad. La seguridad es primero, después temas de calidad. ¿Cuáles son las quejas que tenemos, el número de quejas que tenemos? Después, el nivel de servicio. Al final, con nuestra producción se compromete con un cliente, ¿no? O sea, el cliente dice, yo espero 100 y yo tengo que ser capaz de producir 100 porque la demanda es lo que me rige, ¿no? Entonces tengo que ver mi nivel de cumplimiento. Aquí tengo mi producción de rollos madre, mother reel, mis rollos madre, cuánto era lo que tenía en mi comprometido en mi budget, en mi presupuesto, cuánto es lo que tengo en mi actual y cuánto es mi desviación. Aquí podemos ver que, por poner un ejemplo, la máquina 1
al mes de mayo tenía que tener una producción de 25,000 toneladas y tiene una producción de 24,000. ¿Por qué? Oye, la máquina 2, las líneas de conversión por tipo de producto. Después tenemos indicadores propios de la fábrica e indicadores de costos. La eficiencia de la máquina. ¿Qué nivel de eficiencia tiene la máquina? Aquí lo vemos. Oye, la máquina debe tener 82 de eficiencia, tiene 81, está en rojo. ¿Por qué? Máquina 2. Bueno, cada elemento tenemos que tenerlo perfectamente identificado para poder actuar en consecuencia. ¿Sale? Si el contador de costos no es capaz de tener identificado, oye, el costo fijo por tonelada, ¿cuánto es el costo fijo por tonelada? ¿Cuánto se desvió? ¿No? Temas de días de inventario, tenemos muchos días de inventario, pocos. O sea, si se dan cuenta, y al final, no menos importante, también hay que dar seguimiento al tema de gente. ¿Cuánto es mi porcentaje de ausentismo? ¿Cuánto es mi porcentaje de tiempo extra? ¿Cuánta gente tengo trabajando? ¿Cuántos full-time employees? ¿Cuántas personas tengo también en el CEDIS, en la parte de IDC? Entonces, esta es una muestra de que todo lo que viene en su libro de costos, perdón, todo lo que viene en su libro de costos son métricas que en el día a día se llevan a cabo y que el contador de costos es quien prepara esta información y es de cierta forma quien tiene que buscar que las disminuciones en las variaciones negativas se cumplan. ¿Vale? Rápidamente, ¿qué sistemas de información manejamos? Manejamos básicamente un software, un sistema de procesamiento de información, SAP, que nos ayuda obviamente a poder hacer el tema de los consumos de los materiales, que nos ayuda a determinar cuántos son los gastos directos por centro de costos y los gastos directos, los indirectos también por centro de costos. O sea, los directos, recordemos que sería la mano de obra directa, aquellos insumos que se usan en la operación, como las cuchillas, ¿no? Escucharon cuchillas, escucharon rodillos, eso va aquí. Indirectos como controlling o costos, recursos humanos. O sea, efectivamente el sistema nos ayuda a diferenciar en función del origen cuáles son los elementos de costos, ¿no? Este es, por ejemplo, un sistema de asignación de costos que utilizamos. Como pueden ver, nuestra asignación de costos va en función de centros de costos, o sea, es decir, centros de operación, y van en función de mantenimiento, si es mantenimiento para máquina de papel, mantenimiento para conversión. Si fuera conversión, aquí no está dibujado, pero está cada una de las líneas, porque tenemos que tener identificado cuál es el mantenimiento para cada línea, para cada proceso. Esto es a nivel contable. Si vemos a nivel software de piso, tenemos que tener perfectamente identificado las toneladas que se producen por día, obviamente las toneladas que son conformes y las toneladas que no son conformes, para poder determinar una eficiencia de máquina, ¿no? Si viéramos aquí, por ejemplo, yo tengo que producir en un día normal 199.8 toneladas en una máquina 1. Si produje 179, pues mi eficiencia es solo del 89%. Tengo días del 70%, tengo días del 94%. Lo importante es entender estas desviaciones, cómo se van acercando lo más posible a el objetivo. Por ejemplo, en este caso es 85, quiere decir que está por arriba del objetivo, lo cual es muy bueno. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el objetivo ya no es suficiente, ¿no? Ya no es lo suficientemente retador y hay que buscar esa mejora continua. Rápidamente, cada uno de los elementos que vimos, de los procesos que vimos, tiene una BOM, un Bill of Materials. Entonces, para el proceso de destintado tenemos una receta de cocina, para el proceso de máquina de papel tenemos una receta de cocina con los elementos de la receta, y lo mismo para efectos de conversión. Obviamente la parte más representativa siempre va a ser la parte de las fibras, ¿no? Es la parte que dentro del costo es mucho, mucho más representativa. Y a nivel costos fijos, pues obviamente tenemos todo el tema de costos fijos de personal, servicios externos, mantenimiento,
energía eléctrica, gas, o sea, cada uno tenemos que tener identificado, y el sistema ayuda muchísimo a darle, a asegurar que no se desvían del presupuesto, ¿vale? Ni los costos fijos ni los costos variables. Este es un ejemplo cuando les comentaba que el contador de costos tiene que asegurarse que en una planta las cosas tienen el nombre correcto. Este es el porqué. Esta es una desviación, vamos a poner estos en pesos mexicanos, son alrededor de $500,000, $450,000, pero ubiquémonos que son pesos. Entonces, quiere decir que esta planta tiene una desviación de 9.5 millones de pesos, de los negativos, o sea, salió muy mal la planta, ¿no? O sea, vamos, aquí la primera pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la planta tiene un desempeño tan malo, no? Cambien al director, ¿no? Podrían ser una de las conclusiones preliminares, corran a todos. Pero cuando empezamos a romper la información en función de su origen, nos damos cuenta de que efectivamente el precio de los materiales, el precio de las fibras es positivo, el precio de la energía es negativo, pero el precio de otras materias primas es muy negativo. O sea, hice yo compras de materias primas que las originalmente en mi costo estándar estaban en un precio, no sé, de 100 y costaron 14 millones más, ¿no? Entonces la variación se focaliza en este concepto y en el concepto de tipo de cambio, ¿vale? Entonces estos dos conceptos son más o menos 18 millones, es el doble de la variación, y esto tendríamos entonces que, pues no le voy a ir a preguntar al director de la planta, oye, ¿qué pasó? ¿Qué se compró más caro, no? Voy a ir con el equipo de compras para entender las variaciones, porque fueron tan altas. Y bueno, tenemos también temas contables, ¿no? Estos temas de mercado, estos son temas de desempeño, y esto es lo que no es ni contable, lo que no es ni mercado ni desempeño, que son efectos contables. El tema de depreciación, por ejemplo, ¿no? El tema de depreciación tal cual no es un tema de mercado. Sí hay una dependencia de performance, pero es más un tema contable, ¿no? Que cada mes se va registrando una variación o un efecto en función de las capitalizaciones. Y la revaluación de inventarios. Ese concepto que su profesora les dice, señores, entendamos que existen revaluaciones de los inventarios por los precios. En una realidad como Latinoamérica, esto es sumamente importante, sumamente importante. Y si se dan cuenta, en este caso que es positivo, juega un papel muy importante. Y después viene la parte de performance. Aquí es, en la parte de fibras, quiere decir que tuve un mal consumo por 500,000 pesos. Tuve un desperdicio adicional por 700,000. Tuve un consumo adicional de químicos por 900,000. Pero bueno, tuve un consumo positivo en empaque. Tuve un consumo positivo en energía, en lodos, en agua, en costos de procesamiento, pero mi costo fijo salió muy mal, gasté mucho en mantenimiento y tengo efectos positivos en absorción. Recuerden que, en parte de la contabilidad de costos, los costos fijos tienen varios métodos de asignación. La asignación que nosotros utilizamos en función de las horas de utilización, en función del tiempo de utilización de los equipos, y si usamos y determinamos una cuota estándar. Si somos capaces de operar arriba o de tener más producción o de tener más producción en función del estándar, al final estamos haciendo un unitario más barato, o de forma inversa. Si tenemos una producción por debajo de mi estándar, voy a tener un efecto negativo por absorción, es decir, estoy desaprovechando mis activos, ¿no? Y esto está reflejado aquí. Entonces, todos estos elementos de performance, yo puedo ir con el director de la planta y decirle, bueno, ¿cuál es tu plan de mejora de todo esto, no? Porque, insisto, todo esto tiene un fin, ¿no? Todo esto tiene un fin. Y el fin de una empresa, y quizás cierro mis últimos minutos con esto, el fin de una empresa es crear valor para los accionistas. Ese es el fin de una empresa, ¿no? Crear valor para los accionistas. Este círculo virtuoso me gusta mucho, donde como una planta participamos principalmente aquí, ¿no? En tener un costo, el costo correcto, ¿no? El área de ventas se encarga de tener el precio correcto,
pero el área de las plantas es tener una excelencia operativa y una eficiencia de capital. ¿Okay? Y nosotros en ese proceso de mejora continua, de crear valor para los accionistas, obviamente lo que hacemos es, tenemos objetivos de ahorro, y los objetivos de ahorro, como lo vieron ahorita en el gráfico anterior, siempre aislamos efectos de mercado con efectos de desempeño, y buscamos que el desempeño, que insisto, tiene que ser medido de una manera muy específica para poder generar valor. Y la mejora nosotros la medimos siempre año sobre año, es decir, cada año tenemos que buscar ser mejores que el año pasado, y obviamente tenemos que tener una mejora consistente. Para eso, obviamente, una de las grandes herramientas que tenemos es la contabilidad de costos, ¿no? Porque sin ella, como lo vimos, el 80% de cada $100 o $80 de cada $100 es precisamente lo que vimos, ¿no? Materiales, procesos, conversión. ¿Vale? Listo. Pues es todo el material que traía. Yo sé que es mucho material, es poco tiempo, pero me encantaría escuchar si tienen preguntas al respecto. Si quieren, levanten la mano. Sí. Me encanta que hayan